Epístola de Santiago, capítulos 4 y 5. Para mí, la Epístola de Santiago es tan especial y tan importante porque para mí marcó uno de los días más importantes de mi vida, que fue la conversión de mi hermana. Mi hermana tuvo su conversión justamente en el Camino de Santiago, y el día en específico donde más pudo ver obrar al Señor fue el día donde apareció esa palabra de Dios a través del libro de Santiago, y es aquello que vamos a tratar ahora, que es el no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. En el link del episodio os dejo el otro episodio que grabé de todo lo que pasó a lo largo del día, pero la verdad es que es precioso el cómo el Señor, a raíz de su palabra, se comunica con nosotros. O sea, Dios se comunica con nosotros a través de muchas formas, y una de las más bonitas y de las más cercanas es a través de su palabra. Y básicamente lo que me sucedía es que estaba atrasando una cosa. Y no, bueno, esto ya lo haré mañana. Bueno, y llegaba el mañana, bueno, ya lo haré mañana. Y llegaba el otro mañana, bueno, mañana. Y al final me di cuenta de que tenía que hacer una cosa ya. Mi hermana me estaba insistiendo porque tenía que hacerla ya. Y pues una de las cosas más importantes que aprendí es a pedir ayuda. A decir, Dios mío, ayúdame porque sola no puedo. Muchas veces nos pensamos que podemos con todo, también porque nos lo enseñan de, no, tú puedes con todo, no sé qué. No, no podemos con todo. Al final somos humanos, somos limitados y explotamos. O sea, está bien que nos animemos los unos a los otros de, sí, tú puedes con esto, tal, no sé qué, pero ¿hasta qué punto? Porque esa frase de tú puedes con todo, hay personas que han llegado a explotar, porque literalmente es eso, no podemos con todo. Y bueno, pues básicamente lo que trata Santiago en estos dos últimos capítulos es destacar el tema de la oración, destacar el tema también de tener presente a Dios, porque no hay nada más seguro que Dios. Y por último, lo que acaba tratando es el tener paciencia, indicando algunos ejemplos a lo largo de la historia bíblica que han sido ejemplos totales de paciencia, y más hablando de confiar en el Señor y de esperar en el Señor. El capítulo 4, como os comentaba, habla de la oración y empieza hablando, ojo, de la procedencia de las guerras y las contiendas, que las guerras y contiendas proceden de los deseos de placer. O sea, nos lo dice, ¿de dónde proceden las guerras y contiendas que hay entre vosotros, sino de los deseos de placer que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y no poseéis, pues matáis. Envidiáis y no podéis conseguir, pues combatís y hacéis la guerra. Y luego nos enseña a pedir. ¿Por qué? Porque dice, no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestros deseos de placer, que al final los deseos de placer seguramente te lleven al mal. Dice, debemos recordar que el propósito de la oración no es el de persuadir a Dios para que haga lo que queremos, para que haga lo que pedimos, sino el propósito de la oración es el de alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios, y en compañerismo con Dios, el pedirle a Él que cumpla su voluntad en la tierra. Es decir, Dios nos anima a tener una relación íntima con Él, y por supuesto a Él le encanta que le pidamos cosas. Sin embargo, hay cosas que pedimos que pensamos que nos van a hacer bien y no nos van a hacer bien, y por eso no se nos concede. Pero te aseguro que hay cosas que le puedes pedir a Dios, y te aseguro, como decía Santiago, que lo concederá, porque Dios da generosamente y da infinitamente. O sea, es que no mira cuánto da. Así que otra de las cosas que trata es lo siguiente: la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Y a qué se refiere este versículo? O sea, este versículo habla en el sentido de los valores contrarios a Dios. Habla de no dejarse dominar por el egoísmo, la vanidad y la soberbia. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. En primer lugar, el someterse a algo enseguida nos alarma, porque ¡ay! ¿Cómo voy a someter a algo? No sé qué, yo soy libre, tal. Pero ojo, te está diciendo que te sometas a alguien que realmente lo que quiere es que tú seas libre y quitarte todas las cadenas que tienes de esclavitud. Te está diciendo que te sometas a alguien que es seguro, a alguien que te quiere, que se sacrifica por ti, que está ahí en todo momento, que no te deja solo. O sea,
ojo, que cuida de ti, que te provee cuando necesitas y cuando no también, que da generosamente. Entonces, esto habría que recapacitarlo cuando nos alarmamos enseguida sin pensar en aquello que se nos está diciendo. Y también tenemos que conocer aquello que se nos está diciendo. Y cuando habla del acercarse a Dios, cuando decimos, no, es que Dios no me hace caso o Dios no quiere saber nada de mí, muy probablemente seamos nosotros mismos los que no queramos saber nada de Él y los que nos estemos alejando de Dios, porque Dios no se acerca. O sea, si nosotros estamos lejos de Dios, Él no está alejado de nosotros, por mucho que nosotros nos queramos alejar. Hay veces que decimos, no, es que no siento a Dios o lo siento lejos, y puede que seamos nosotros los que estamos lejos de Dios, porque Él lo que quiere es que nos acerquemos. Humillaos ante el Señor y Él os ensalzará. No habléis mal unos de otros. Como comentaba en el episodio anterior, la lengua puede hacer mucho daño y hablaba de que con la misma lengua, con el mismo miembro, tú estás alabando a Dios y por otro lado criticando a los demás. No tiene ningún sentido. O sea, tendría sentido, sí, pues si vas a usarla bien, que la uses bien, y si la vas a usar mal, que la uses mal. No que para unas cosas sí, para unas cosas da vida y para otras mata a personas. Entonces lo que dice es, hablando de ese juicio de unos con los otros, uno solo es legislador y juez, el que puede salvar o perder. En cambio tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? Y ahora viene pues ese versículo del que os comentaba al principio. De aquí viene ese de si Dios quiere, la típica frase de si Dios quiere, que me acuerdo que en ese camino justo vino una amiga mía que no es creyente y decía, nunca había conocido a tantas personas que digan si Dios quiere de manera totalmente cierta. O sea, es que lo dicen de verdad, si Dios quiere. Y bueno, lo que viene a decir en estos versículos es, ¿cómo habláis así si ni siquiera sabéis qué será mañana de vuestra vida? Sois vapor de agua que aparece un momento y después desaparece. O sea, aquí lo que está reprendiendo es ir a hacer planes sin contar con Dios. Así que lo que comentaba esa frase de si Dios quiere viene de si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, el tener presente esto. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que habrá mañana, que probablemente haya mañana para ti, pero nunca sabemos cuál va a ser nuestro último día. O sea, nadie nos asegura hasta cuándo vamos a vivir. Tú, pues por lógica, entre comillas, por así decirlo, porque tampoco, pues puedes decir, bueno, pues ahora mismo se alarga más la vida, duramos más años, pero es que nadie te dice que tú vayas a durar tantos años, es que nunca sabes qué puede pasar mañana. Por eso también este versículo me ayuda a como vivir todos los días como si fuese mi último, porque nunca sé cuándo no voy a estar. Por eso a las personas que quiero, a mi familia, a mis amigos, cualquier cosa que quiera decir, intento decirla hoy. O sea, sobre todo palabras de afirmación, de cosas que he visto en personas que me han gustado y muchas veces nos callamos, pero a mí me encanta cuando puedo hacer el esfuerzo y decirlo y reconocerlo a las personas de, oye, me ha encantado cómo has hecho esto, o cómo te has preocupado por mí en este aspecto, o gracias por ser de esta manera. Y después de estos versículos nos habla de aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Que esto también a mí me enseña muchísimo, porque tenemos la oportunidad de hacer el bien a lo largo de todo el día y de nosotros depende si queremos hacer el bien o no queremos hacerlo. Por último, el capítulo 5, bueno, Santiago siempre se dirige a los demás como hermanos, habla de la venida del Señor. Y aquí lo que más destaca es la paciencia, tener paciencia, esperar con paciencia, fortalecer vuestro ánimo. No os quejéis unos de otros para no ser juzgados. Tomad como modelo de sufrimiento y de paciencia a los profetas, que de hecho habla de la felicidad en medio del sufrimiento. Y pone como ejemplo a Job, que Job fue paciente, o sea, Job sufrió, fue paciente, confió en el Señor con una confianza totalmente plena, a pesar de que tuvo momentos muy críticos y él fue recompensado. Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Dios es un Dios dador que nos da.
Y pues de aquí que aprendemos que no debemos permitir que las dificultades nos dejen sin amor los unos para los otros. Es decir, es importante que estemos como estemos, sepamos dar amor, porque al final el querer realmente sí es un sentimiento, pero también hay gran parte de voluntad, el querer a los demás. Termina con unas exhortaciones finales que habla de no jurar, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Y a qué se refiere con esto? Pues esto hay que ir un poco más al contexto, porque claro, tú lees esto literal y dices, pues no puedo jurar por nada. Pero a lo que se refería Santiago es que los judíos de esos tiempos hacían distinciones entre los juramentos obligatorios y los juramentos no obligatorios. Entonces, los juramentos que no incluían el nombre de Dios eran considerados como no obligatorios, y el utilizar dichos juramentos era como estar cruzando los dedos, por así decirlo, detrás de tu espalda mientras decías la mentira. Y este es el tipo de juramentos que Santiago está condenando, los que juran realmente diciendo mentira. Y lo que nos deja claro el estudio bíblico es que la Biblia no prohíbe el jurar, solamente el hacer juramentos que llevan decepción, falta de sabiduría y dichos a la ligera. Porque nos demuestra cómo en ocasiones Dios mismo hace juramentos. Dios hace juramentos. O sea, lo hemos visto en libros como por ejemplo Lucas, Hebreos, etc. Y luego me encanta porque hay como un apartado de preguntas y respuestas, ¿no? ¿Sufre alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. ¿Y esto qué es? Este es el sacramento de la unción de enfermos. En esta unción acompañada de oraciones que hacen los ancianos en nombre del Señor para el alivio de la enfermedad y el perdón de los pecados, la Iglesia ha visto el sacramento de la unción de enfermos. Y aquí es donde nace. Lo que viene a decirnos con estas preguntas y respuestas es que lo llevemos todo al Señor, estemos como estemos, que lo dejemos en manos de Dios. Que estoy sufriendo, lo dejo en tus manos, Señor, este sufrimiento. Que estoy alegre, en tus manos, Señor, esta alegría. Y bueno, acaba hablando de la oración, de la importancia de la oración, diciendo que la oración hecha con fe salvará al enfermo. La oración los unos por los otros para que seáis curados. Y la oración ferviente del justo tiene mucho poder. Y aquí nos pone el ejemplo de Elías, el profeta. También no deja de lado el confesaos, el reconocer nuestros fallos, reconocer nuestros pecados para recibir ese perdón, esa misericordia del Señor, que es otro sacramento precioso, el sacramento de la confesión. Termino diciendo lo que comentaba el estudio, y es que lo que trata de hacer Santiago en la carta es confrontar a aquellos que se han extraviado de una fe viva, tratando de salvar sus almas de la muerte, al demandarles que no solamente escuchasen la palabra de Dios, sino también que la practicasen, debido a que una fe viva tendrá sus pruebas, a que una fe viva tiene que estar acompañada por obras, porque es muy importante, si tienes fe, que se demuestre esa fe que tienes con obras buenas, que es lo que nos dice el Señor, que obremos el bien y que todo lo que hagamos lo hagamos con amor por y para todos. Así que pues estos han sido los 2 últimos capítulos. Para mí, como os he comentado, son muy especiales, muy importantes. Son capítulos que les tengo especial cariño y bueno, me entra muchísimo el sentimiento de recordar ese momento, porque realmente ha pasado mucho tiempo ya. Parece que fue el otro día, pero no fue el otro día, fue en 2022 y estamos a 2025. Y para mí es uno de los milagros más bonitos que me ha podido pasar, que mi hermana conociese al Señor, y que pues a raíz de eso todas las bendiciones que nos han venido, el poder servir juntas, el ir juntas a la iglesia, el también unirnos muchísimo más, porque finalmente sí, somos muy diferentes, somos tremendamente diferentes, somos 2 mundos, pero creemos en un mismo Dios y pues tenemos esa confianza y ese amor por el mismo Dios, y eso es aquello que más nos une a mi hermana y a mí, y lo que nos hace pues querernos de una forma pues ya no solo humana, sino también querernos poniendo a Dios en el centro, y eso es precioso, porque Dios lo que realmente quiere, entre otras muchísimas cosas, es la unión. Siempre la Biblia habla de unidad.
Y bueno, pues con esto espero que os haya gustado el libro de Santiago, la epístola de Santiago. En el siguiente episodio os cuento todo aquello que he aprendido, mis lecciones, aprendizajes, alguna curiosidad, aquello pues que haya visto en esta epístola. Y nada, te espero allí. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.